Curso de segundo grado de formación comunitaria. Tercera parte, la acción santificadora de la Iglesia. Curso de vida interior, la buena cosecha, contenida de las lecciones número 14 a la 19. Lección número 17, la colaboración divino-humana. La vida cristiana, habitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Después de haber considerado los diferentes medios de santificación con que contamos por misericordia divina, ya que si bien en apariencia esos medios tienen su realización por nuestra propia decisión, en realidad nada podemos hacer sin Dios. Después de tales consideraciones, vamos ahora a contemplar cómo se realiza la acción de la gracia dentro del contexto misterio-historia. Recordemos que el misterio es el elemento divino dentro del plan de la salvación, en tanto que la historia es el elemento humano de la misma. Es cierto que Dios es omnipotente y que en tal sentido nada hay que escape a su poder de realización. Pero precisamente es Dios mismo quien decidió poner un límite a su omnipotencia en tratándose de la salvación del hombre cuando le creó libre, esto es, con la libertad de decisión con respecto a aceptar o rechazar la salvación. Siendo, pues, un designio del Padre la salvación del género humano y una limitación que asimismo se impuso la libre elección del hombre, la acción de la gracia se limita a iluminar nuestra inteligencia y a excitar nuestra voluntad hacia el bien, pero respetando nuestra libertad de elección. De este modo, la colaboración del hombre al plan de la salvación se constriñe a dar su aceptación, abriéndose a la acción de la gracia en él. Y una vez que el hombre ha otorgado su sí, la gracia comienza a esperar dentro de él para efectuar su transformación, su conversión. Por eso decimos que la vida cristiana consiste en colaborar a la acción de la gracia. Así como en las dos lecciones anteriores nos hemos ocupado de lo que podemos y debemos hacer para conseguir la perfección con relación a nuestra santificación, ahora vamos a contemplar cuánto se esmera Dios en ayudarnos a ello actuando desde fuera y desde dentro de nosotros mismos. Analicemos pues los pasos que dio Cristo Señor nuestro para obtener la conversión de la samaritana de la que nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 26. Para llegar al interior del hombre, Dios suele salirle al encuentro y aprovechar las circunstancias aparentemente ocasionales, es decir, las segundas causas que se dicen. Así nos dice el pasaje que el Señor tuvo que pasar con Sicar en Samaria, llegándose de ese modo hasta el pozo mismo llamado la fuente de Jacob, a la que se atribuía como origen una antigüedad de época patriarcal. Una vez que llega el Señor a nuestro encuentro, espera pacientemente la ocasión. Así nos lo narra el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 6, donde dice: fatigado se sentó junto a la fuente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro interés material, satisfacción de las necesidades que más nos suelen interesar, nos hace acudir al encuentro del Señor. Así nos lo dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 7, donde dice: llega una mujer de Samaria a sacar agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre será el Señor quien inicie el diálogo, a veces con aparente interés personal y de su propio provecho. Cuando Jesús le dice: dame de beber, en el mismo Evangelio, en el versículo 8. En nuestras propias vidas, Jesús siempre nos está hablando, allá muy dentro. Lástima de nuestra distracción. Así se inicia el diálogo, cuando el hombre, un tanto sorprendido, da respuesta a la invitación. En el mismo Evangelio, en el versículo 9, nos dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y por qué no se tratan judíos y samaritanos?
también nosotros a veces nos extrañamos ante las situaciones que Dios crea con un ánimo de favorecernos. Fijémonos en la actitud de ambos interlocutores para descubrir sus intenciones. Cristo, por un lado, aparece desarmado y comienza por desarmar al hombre, cuando se muestra de él necesitado en ese dame de beber. El hombre, por su parte, se extraña de que Dios necesite de él. El Señor comienza a hacer reflexionar al hombre cuando le dice, en el mismo Evangelio, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya ha iniciado Jesús su campaña de conversión, interesando al hombre por algo que antes no le importaba. El interés despertado obliga al hombre a investigar más a fondo. Ella dijo en el mismo Evangelio, en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, te viene esa agua viva? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí comienza entonces la catequesis, la enseñanza del Señor, tendiente a conquistar la voluntad del hombre hacia su propio bien. Respondiéndole Jesús en el mismo Evangelio en los versículos 13 y 14. Quien bebe de esta agua volverá a tener sed. El agua que yo les daré se hará en él una fuente que salta hasta la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha comenzado a hablar de la gracia y la necesidad que de ella tenemos. El hombre aún duda, le falta la luz, pero la pide aún metido en sus conceptos puramente materiales, diciéndole la mujer en el mismo Evangelio en el versículo 15. Señor, dame de esa agua, para que no sienta más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con clara intención de ir más adentro del corazón del pecador, el Señor le recuerda sus múltiples caídas y su situación actual de pecado. Él le dijo en el mismo Evangelio, versículos 17 al 19, Vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, No tengo marido. Jesús le dice, Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al acercarse la llamada de la gracia, el pecador trata de resistirse y por ello suavemente pretende desviar la conversación hacia otro rumbo, narrado en el mismo Evangelio en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde debe de adorarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor, atendiendo la sugestión, sigue adelante en su afán y al aclararle la duda, vuelve a la carga. En el mismo Evangelio, versículos 21 y 24 nos narra. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con estas palabras, Cristo ha satisfecho la pregunta y al mismo tiempo ha hecho una recomendación que tiene a dar formación espiritual al individuo, enseñándole cuánto es más importante las relaciones con Dios, lo espiritual, que lo material, cuánto es preferible lo que es vida a lo que es solo apariencia. Simultáneamente deja entreabierta la oportunidad de que el pecador por su propia resolución busque el acercarse a Dios
y así lo encuentre. En el mismo Evangelio, en los versículos 25 y 26 nos dice, díjole la mujer, yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está por venir, y que cuando venga nos hará saber todas las cosas. Díjole Dios, soy yo el que habla contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el hombre de tal modo trata de encontrar a Dios, Dios se le revela y le hace partícipe de sus secretos, de su misterio. Es único en el Evangelio el caso en que Jesús, sin más, a una persona tan poco instruida en religión, tan de poca valía a los ojos del mundo, se le revela como el enviado de Dios esperado por todos los hombres de todos los siglos, el prometido de las naciones. Una prueba maravillosa que nos muestra hasta dónde es Dios capaz de atender a la conversión del hombre sencillo que le busca sin conocerle, que es capaz de abrirse al suave empuje de la gracia. Después de que hemos visto cómo procede Dios en la conversión del hombre, contemplemos ahora cómo vive el hombre la vida activa de Dios dentro de sí. A veces nos parece que si tenemos fe en que Dios, la Santísima Trinidad, habita dentro de nosotros debido a la acción de la gracia en nuestra vida interior y espiritual, vivificándonos con su presencia. Pero casi nunca tenemos oportunidad de reflexionar en que esa presencia es activa, dinámica y productora de consecuencia de trascendencia hacia la vida eterna. Es decir, más pensamos a veces en un Dios quieto, mudo, contemplativo, y para ser contemplado, que ese Dios verdadero que no deja de actuar nunca, porque Él mismo es vida, y la vida bulle, y actúa, y construye, y realiza sin cesar. De este modo, la samaritana, al aceptar la palabra de Dios, deja entrar la gracia en el interior. La gracia actúa vivificándola y provoca su conversión, la cual de inmediato se traduce en obra. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 25, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo ella aprendió pronto la lección y así deja a sus conciudadanos la labor de juzgar y descubrir al Mesías, que simplemente les insinúa. Es el fruto de la transformación que por dentro se ha operado en ella. Tras de haber reflexionado acerca de cómo procede Dios desde el exterior de nosotros para ayudarnos a la conversión, vamos ahora a tratar de contemplar cómo opera una vez que está ya dentro de nosotros. Para eso, vamos a analizar también las palabras de Cristo en aquel sermón sacerdotal con que el Jueves Santo, durante la cena, próximo a sufrir su pasión y muerte, entregó a sus discípulos todo lo que tenía dentro de su interior, tal como puede hacerlo un agonizante que se despide de los seres más queridos para él. El cristiano vive contemplando el misterio de Dios a la luz de la fe. Ese misterio que los del mundo no pueden percibir porque son ciegos a esa luz. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19 nos dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para el mundo, Jesús habrá sido derrotado y destruido, pero para los que en Él creen, por su resurrección, Cristo está vivo. Cristo anuncia la inhabitación de Dios dentro del cristiano, de una manera no poética o romántica, sino real y operante. Así nos lo dice el mismo Evangelio de Juan en el versículo 20. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí,
y yo en vosotros aquí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra día tiene significado de época o tiempo no definido, igual que la palabra día en las épocas de la creación del universo al principio del Génesis. Por lo tanto, Jesús está anunciando el modo de la vida interior del cristiano, semejante a la vida de la Trinidad Santísima, en que la comunidad de vida de las tres divinas personas es tan íntima en su participación, que son una cosa sola y a la vez distintas. Para que esto se realice en nosotros, es preciso llenar el requisito indispensable de cumplir sus mandamientos. Ante todo, el del amor, el que nos lo hereda en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que ha recibido mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será llamado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda la vida divina tiene su realización en el ambiente del amor y su manifestación solo podrá ocurrir entre los que verdaderamente aman. Como algo vivo y operante es el amor y por tanto es fructífero y no estéril, y su fruto es ante todo la aceptación de la palabra de Dios, que es Dios mismo, la cual, al ser aceptada, es acogida y conservada en el interior del hombre, con lo que la habitación de Dios dentro de nosotros se realiza. Así nos lo narra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, donde dice: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya antes, Cristo había dejado claro que los que no son de Dios no escuchan ni aceptan la palabra. Así nos lo narra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 43 y 47, donde nos dice: ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escuchéis, porque no sois de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora nos va a enunciar Jesús la operación del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consideremos aquí la unidad admirable de las tres divinas personas en el plan de la salvación. Al principio de todo esto, hay una frase que impulsa al cristiano a la vida, ya no unida ni participada, sino familiar con Dios. Así nos lo dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18, donde nos da: No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, por la acción de la gracia, ya somos familiares de Dios. La vida divina es participada de tal modo real y operante por el hombre que queda deidificado, hecho Dios, de modo que es una sola cosa con Dios, a quien en verdad puede llamar Padre. A esto es a lo que se le llama la adopción divina. Por la acción de la gracia adquirimos una fe viva que, sin desalojarnos de este mundo, nos transporta al mundo sobrenatural de Dios, donde todo es vida divina. Así nos lo afirma en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Pero vosotros me veréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la acción de la gracia adquirimos esperanza, que nos hace vivir por anticipado la vida eterna.
En el mismo versículo 19 nos dice, porque yo vivo y vosotros viviréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la acción de la gracia, se inflamará nuestro corazón en el amor divino. En el mismo Evangelio de Juan, versículo 21 nos dice, ese es el que me ama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la acción de la gracia, seremos fieles a nuestra vocación y por su fidelidad nos habremos realizado como hijos de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, versículo 23 nos dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y como fruto de nuestros esfuerzos en corresponder a la gracia, obtendremos, en primer lugar, la amistad divina. En el mismo Evangelio de Juan, versículo 21 dice, el que me ama será amado de mi Padre. En segundo lugar, tendremos la presencia interior divina. En el versículo 21 nos dice, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y en tercer lugar, tendremos la habitación divina. En el mismo Evangelio, en el versículo 23 dice, vendremos a él y haremos morada en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la acción de la gracia, vendrá sobre el cristiano que vive en tal forma su cristianismo la primera forma sensible de la vida divina, la paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice, os dejo la paz, os doy mi paz. No os la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La paz es la forma sensible de la plenitud de Dios en nosotros, y su presencia se manifiesta en tranquilidad, seguridad y plenitud. En esto conoceremos que nos hemos identificado con Dios. Si ya nada nos inquieta porque estamos plenamente seguros en Dios, y nada nos falta porque Dios nos ha satisfecho. A este estado de paz al que alude Cristo cuando bendice a sus discípulos, deseándoles la paz, es la paz que José desea a sus hermanos en el Génesis capítulo 43, versículo 23. Es la paz que el sacerdote garantiza al viajero en el libro de los Jueces, capítulo 18, versículo 6, donde dice, id en paz, el viaje que hacéis está bajo la mirada de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la paz que en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 6, Yahvé promete. Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nada os turbe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También en el Salmo número 37, versículos 39-40 nos dice, la salvación de los justos viene de Yahvé, Él, su refugio en tiempo de angustia. Yahvé los ayuda y los libera, los salva porque en Él se cobijan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resulta pues curioso contemplar cómo las cosas de Dios tienden a unificarse. En el Sermón de la Montaña, entre las bienaventuranzas, Cristo proclama que los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Así, 4 elementos habrán de fundirse en el corazón del hombre que llega a la santidad. Así nos lo dice el Salmo 85, versículos 11 y 12. Amor y lealtad se han dado cita, justicia y paz se abrazan. Lealtad brotará de la tierra y de los cielos se asomará justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el hombre con entera lealtad se entrega a Dios, fiel a su promesa, el Señor regala al hombre con la santidad que es la justicia. Amor es la esencia divina que Dios comunica al hombre
y el conjunto de todo produce en éste la paz interior con que da comienzo a su felicidad. Es entonces cuando tiene realización aquello que San Agustín definió en su libro de las Confesiones, capítulo 1, donde nos dice: Señor, nos hiciste para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Resumiendo, por medio de la gracia actual, Dios busca nuestra conversión. La gracia es invitación en la que Dios respeta siempre nuestra decisión. Sin excepción, Dios invita y da gracias, o sea, dones, a todos los hombres. La conversión del hombre comienza, pero no cesa, sino que es para él un continuo avanzar en el camino de la santificación. La conversión es ese continuo ir adelante en el perfeccionamiento y el aumento de la entrega de sí mismo que se hace a Dios. En la medida que se va realizando esa entrega, Dios va perfeccionando su habitación dentro de nosotros. La paz interior es el primer signo de la presencia de Dios en nosotros. Cuando el hombre se llena de paz, comienza su verdadera felicidad, porque en él se ha obrado la posesión divina. Reflexiones personales. ¿Me inquieta aún la posesión de valores temporales? ¿Puedo ya atreverme a dejar todo lo que no es de Dios por amor a ese Dios? Cuando pienso en Dios, ¿siento el deleite de la posesión del bien? ¿Estoy atento para descubrir las invitaciones que en las cosas y los acontecimientos diarios Dios me está haciendo? ¿Procuro tener limpio y adornado este templo vivo que soy yo? Resolución. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por quien vivo y soy santificado, quiero entregarme de corazón a vos, de modo que sea en mí aquello de San Agustín. De todo corazón renuncio a todo aquello que de todo corazón deseo y que es contrario a lo que Dios quiere de mí. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección número 17, la colaboración divino-humana. Veamos ahora nuestro cuestionario. Pregunta número 1. ¿Por qué crees que Dios tiene empeño en salvarnos? Pregunta número 2. ¿Por qué el hombre mundano no puede contemplar el misterio de Dios? Pregunta número 3. ¿En qué consiste que el hombre acepte la conversión? Pregunta número 4. Menciona 3 efectos que produce la inhabitación de Dios en el hombre. Pregunta número 5. ¿En qué consiste aceptar todo lo que es de Dios y rechazar todo lo que no es de Dios? Veamos ahora un poco de vocabulario. Palabra constriñe. Significa obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga o ejecute algo. Cuando nosotros decimos que el hombre al plan de la salvación se constriñe a dar su aceptación, ahora sí como que es que da su autorización, da su sí, ¿no? Entonces, esto como nos dice, ¿no? O sea, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. O sea, tenemos que querer salvarnos. A esta referencia nos hace esta palabra. La palabra bulle, en la página número 3, nos habla de que la vida está llena de vitalidad, de actividad, de movimiento constante, o sea, es algo continuo, no hay algo estático. Entonces, Dios mismo es quien provee esa vida y esa actuación.
La palabra inhabitación contiene el prefijo in, que generalmente vemos que significa algo negativo, ¿no? Pero para este caso es totalmente lo contrario. Es algo que está en nuestro interior, pero de una manera de lo más íntimo. Así podemos contemplar que la palabra inhabitación es la presencia de Dios en el interior de nuestra alma. Ahora sí que este prefijo in significa de dentro, interior, ¿no? Entonces, vamos a ver de pronto algunas palabras que tienen este prefijo que, bueno, obviamente para la Real Academia Española o nuestro idioma nos quiere decir algo contrario, ¿no? O algo negativo. Sin embargo, hay que contemplar el contexto de lo que se nos está hablando para que podamos darle la correcta acentuación. Y bueno, pues hasta aquí nuestro vocabulario. Es una lección que nos enseña un poquito de cómo la gracia actúa desde fuera, porque Dios constantemente nos está hablando y cuando tú decides dar ese sí, cómo inhabita en ti y de adentro hacia afuera se da ese cambio. Todo esto por medio de la acción de la gracia. Veamos ahora los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que nos pueden ampliar un poquito más acerca de este tema. Para la acción de la gracia dentro de nosotros, contemplemos que la gracia es un don gratuito de Dios que nos hace partícipes de su vida divina y actúa interiormente transformando a nuestro corazón. Para esto tenemos los numerales del 1996 al 2002 para contemplar los frutos de la gracia, que son aquellos que se van manifestando en la caridad y en las virtudes, pues tenemos los numerales 1812 al 1813, 1827, 1830 al 1832, el 2003, el 2045. Y para contemplar el proceso de la conversión, que es una obra de continua gracia que llama al hombre a volver a Dios con todo el corazón, tenemos los numerales 1427 al 1433 y del 1989 al 1991. Y bueno, pues ahora sí que teniendo una pequeña síntesis, pues vemos que la gracia actúa interiormente, transformando y elevando la naturaleza humana. Sus frutos se van a manifestar en una vida nueva según el Espíritu Santo. Y por último, pues la conversión es un proceso continuo sostenido por la gracia. Empieza a partir de tu sí, terminará en la vida eterna. Así que no te desanimes, todos estamos en este camino de fe y vamos todos caminando juntos. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección. Es muy sutil, pero espero que Dios nos permita tener esos frutos acerca de este tema. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar este video. Denle like, compartan para que podamos seguir estudiando juntos estos hermosos temas. Luz y sal, reunir y servir. Nos vemos para la próxima. Dios les bendiga. Hasta pronto.